Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas, ya se encuentra con nosotros para este segundo bloque con quien vamos a hablar sobre el proyecto de ley de plusvalía que ha generado bastante polémica durante los últimos tiempos, pero nuestra idea el día de hoy es absorber las inquietudes de ustedes y, por cierto, vamos a hacer un pulso político sobre este tema. Leonardo Orlando, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, se dice que este proyecto de ley es confiscatorio. ¿Apunta realmente a resolver la especulación del suelo? ¿Y de qué forma va a evitar esta especulación? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos. En efecto, el objetivo central de este proyecto es combatir, frenar la especulación en el valor del suelo, porque el suelo no es una mercancía cualquiera, no es un bien similar a cualquier tipo de producto que se comercializa en una despensa, en un almacén. En la tierra, el suelo cumple una función social, y en el caso urbano es dar la oportunidad para que los ciudadanos que no tienen una vivienda accedan a la misma. En este caso, nosotros estamos planteando que la ganancia que se considere normal, justa y razonable no tiene por qué ser gravada. Hoy, en la actualidad, en el impuesto vigente, la ley de COTAC, impuesto a la utilidad y a la plusvalía, grava cualquier tipo de ganancia, sea ganancia ordinaria o sea extraordinaria. Aquí estamos haciendo una diferenciación. Y entre esa ganancia extraordinaria, en la ganancia extraordinaria hay dos fuentes de esa ganancia extraordinaria. La una, la que proviene de la especulación, y la otra, la que es meramente producto de la plusvalía, porque se apreció el valor del terreno por la intervención pública, sea del gobierno central, del gobierno municipal, del gobierno provincial. En ambos casos hay razones doctrinarias, hay razones de justicia social para gravar. En el primer caso, el de la ganancia especulativa, hay que desincentivarla y hay que frenarla. Y en el otro caso, como no se puede distinguir, imaginémonos un ejemplo, hay una intervención estatal y se afectan por el valor de los precios, por el incremento del valor de los precios, 100 predios, y solo uno o dos tenían información privilegiada y especularon y compraron a precios bajos para después de esa intervención pública vender a precios altos. Esos dos de esos 100 propietarios actuaron especulativamente. La inmensa mayoría no lo hizo, pero tuvo un incremento en su valor, y si ese incremento en su valor va más allá de una tasa razonable, que en este caso se está reconociendo un concepto de ganancia ordinaria, más una franja exenta, adicionalmente el 25% de la ganancia extraordinaria se queda con los ciudadanos, va a tener la oportunidad de venderlo, si no lo ha comprado para comercializar cuando lo necesite en 10, en 15 años, con una ganancia bastante justa y razonable. Entonces, no podemos discriminar, en este caso, ejemplo hipotético, quién de los 100 especuló y quién de los 100 solo tuvo una ganancia por la mera intervención de una obra pública. Entonces, ataca las dos cosas. O sea, en un caso se pretende desincentivar la especulación y en el otro caso, esa riqueza que es producto de la sociedad, de la acción colectiva, tiene que ser repartida a la sociedad a través de proyectos de agua potable alcantarillado. En los municipios no tiene fines recaudatorios, pero de darse los casos de una ganancia extraordinaria o una ganancia especulativa, la mayor parte va a quedar con los municipios. El 100% con los municipios. Voy a recoger esta última parte que Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas, dice, y después paso a las otras preguntas. Dice, no tiene un fin recaudatorio porque esto va al tema del municipio, pero los argumentos que se establecen de parte de algunos sectores opuestos a este proyecto de ley dice que es un proyecto confiscatorio porque establece el 75% de tasa. Carlos, pero el 75% de tasa para la liquidación o el cálculo de un impuesto hay que tener dos elementos centrales. A ver, por eso casualmente, sí, eso es lo que hay que explicar, sí. Entonces voy a la fuente. La base imponible y la tarifa. La base imponible, en este caso, tiene los siguientes beneficios. Al valor de adquisición se lo ajusta, primero se le reconocen todas las mejoras y las contribuciones especiales que ya cada vez más municipios lo están cobrando. Y eso es una tarea pendiente, en algún momento podemos hablar de cuál es el nivel de dependencia que tienen en la mayoría de municipios y en general el promedio del gobierno central. Estamos hablando de que el 82% el año 2015 fue el nivel de dependencia promedio de los municipios respecto a las transferencias del gobierno central. Pero eso es otro capítulo. En este caso concreto, las ganancias se calculan, la ganancia ordinaria se calcula después de incorporar al valor de adquisición las contribuciones especiales y las mejoras que haya hecho el ciudadano en su vivienda, se le reconoce
lo que se considera en economía el costo de oportunidad para una inversión. En este caso, si una persona está dispuesto a esperar en el largo plazo, hacer una inversión que le genere un rendimiento, tiene dos opciones similares: poner la plata en el banco, y si no tiene la necesidad de retirar los intereses cada año, esos intereses los va a ir capitalizando. Entonces, esa es la propuesta que se está haciendo: reconocer una tasa de ganancia ordinaria con una actualización con un interés compuesto, que en el paso del tiempo hace que el nivel de intereses que se reconoce como ganancia ordinaria sea cada vez más alto. ¿Para qué? Para proteger precisamente a las inversiones normales y comunes. Un ejemplo específico. Yo compro esta casa en $100.000, por decir algo. Sí. Bueno, $50.000 para que hablar de la mayoría de los ecuatorianos. En $50.000 se establece entonces una tasa de interés anual por N tiempo, y ese N tiempo, en cuanto a la acumulación de la tasa de interés que se le agrega al valor de adquisición y las mejoras, es el costo de oportunidad. Y eso me va a dar un nuevo valor. Exacto. Justamente su ejemplo, Carlos, lo tenemos graficado aquí en el siguiente ejemplo. Justamente una casa de 50.000. La tasa de interés para los proyectos de vivienda prioritarios y de interés social es del 6% en el BIES. Yo he consultado, he obtenido la información recientemente. Estamos hablando de la tasa pasiva. La tasa del BIES que cobra. Esta es la activa. Esta es la activa. Para el cálculo del impuesto, pero el BIES... Para el cálculo del impuesto nosotros reconocemos la tasa pasiva, que es, en este caso es mayor, 7.52. Vale. Pero la tasa activa que paga una persona por un crédito hipotecario, o en este caso hemos puesto el ejemplo a 15 años. ¿Por qué hemos tomado 15 años? El BIES nos ha confirmado que el tiempo promedio de los créditos hipotecarios en Ecuador son de 16 años. Tenemos un máximo de 25, pero el promedio es de 16 años. Estamos tomando un ejemplo bastante real, razonable en cuanto al tiempo. 15 años. La variable tiempo, los ciudadanos tienen que tener claro, las familias que no compran una vivienda para especular o no compran una vivienda como una inversión, sino para ocuparla, para vivir, van a tener su permanencia generalmente al menos el tiempo del crédito. Entonces, este ejemplo, con $50.000, va a pagar un interés de $25.000, cerca de $26.000. Pero esta es la relación entre la tasa de interés o el valor del interés que paga por el crédito hipotecario, la línea en azul, porque en una tabla de amortización de un crédito cada vez se paga menos interés. Se comienza pagando más interés, menos capital, y después cada vez se va pagando más capital y menos interés. Y esta es la curva que toma un crédito hipotecario en este ejemplo. Mientras que la curva de actualización, como es una tasa de interés compuesto, toma la siguiente curva ascendente. Desde inicios parten con un mayor valor de reconocimiento en cuanto al interés, porque la tasa pasiva a un año está fijada hoy en el 7.52%. Pero ¿cómo se traduce en esto ya en la ganancia del ciudadano? En 15 años el ciudadano podría vender ese bien que hoy le costaría $50.000 en $157.000 y no pagaría nada de impuestos. Si descuenta incluso el valor ajustado con los intereses, le quedarían $81.000. Esos $157.000 que dices podría vender en 10 o en 15 años, está compuesto el valor para desagregarlo. El valor de adquisición, $50.000. Si es que hubo mejoras, se le agrega. Y más la acumulación de todos los intereses en ese horizonte de tiempo. Con lo cual tengo un activo revalorizado por la sumatoria de todos aquellos que yo he pagado. Una franja exenta de 24 salarios que es de 8.784. Adicionalmente. Que protege sobre todo a las personas de ingresos medios. Eso me da un valor de cuánto si es que lo quiero vender. Le da un valor de $157.000. Usted lo podría vender en ese valor y no pagaría nada de nuevo impuesto. Ahora, también siempre es importante recordar a la ciudadanía que en la primera venta, después de la vigencia de la ley, no va a aplicar el régimen nuevo, el impuesto a la ganancia extraordinaria o el impuesto al valor especulativo del suelo. Va a aplicar el régimen actual, que es el régimen establecido en el COTAC, va a aplicar el impuesto a la utilidad y plusvalía. Ya muchos ciudadanos, informándose, haciendo los ejemplos con la calculadora, ya lo que están planteando es aplíquenme desde la primera venta el nuevo régimen. Pero ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué debimos considerar un régimen de transición? Porque hay muchas transacciones que se hicieron en Sucre y tienen que ajustarse los precios. Vamos por parte. Bueno, vamos a tener un pulso político y está comprometido Leonardo Landone, vamos a tener más tiempo para analizar estos temas. A ver, ya. Esta es una vivienda de $50.000. Estamos hablando de la mayoría de los ecuatorianos que no tienen un poder económico importante.
Ahora, vamos a una vivienda, no sé si tengas el ejemplo, de 100.000 o de 200.000 dólares. Bueno, en 10 años, esa vivienda de 100.000 o 200.000 puede más que duplicarse su precio y en 15 años puede triplicarse su precio, más allá de que el valor del suelo es el que crece, el valor de la construcción se va deteriorando por el paso del tiempo, por más mantenimiento que se le haga. Se puede vender en el caso de 10 años, que es un valor bastante razonable, 15 años es más común e incluso tenemos muchos ejemplos de la vida diaria de gente que compra una casa para toda la vida, 20, 25, 30 pero años. Vamos al ejemplo de 10 años. ¿De 10 años con valor de qué? Se puede duplicar. El de 100.000 se puede vender en más de 200.000 dólares. ¿Y el de 200.000? Se puede vender en más de 400.000 dólares. ¿Cuál sería el impacto del impuesto de plusvalía? En el caso de recaudatorio, en esos casos que no se evidencia una ganancia extraordinaria ni una especulación, va a pagarse menos cuando aplique el nuevo régimen. Porque lo que persigue el objetivo de esta ley es desincentivar la especulación, pero por una razón de justicia, de equidad, para que ese 36% que hoy no tiene vivienda tenga una casa. El señor alcalde de Guayaquil puso un ejemplo que ya personas en un evento, alguien cercano a su administración, puso un ejemplo, estaban corredores de bienes raíces, un evento abierto, y puso el mismo ejemplo del señor Nebo. Una casa que se compra en 40.000 y luego de 4 años se vende en 80.000. Se paró un señor, un corredor de bienes raíces, y le dice, eso no pasa en la práctica, señor, ese ejemplo no es irreal. Luego, al terminar el evento, les dijeron otros corredores, pero señor, usted con la explicación nos está tranquilizando, queremos que nos dé argumentos para oponernos. Es oposición por oposición, es la razón de la sin razón. En ese ejemplo que puso el señor alcalde de Guayaquil, que en 4 años se duplique el valor del bien, que no pasa, pero imaginémonos que pase, hay 2 alternativas. Si hay alguien que esté dispuesto a comprar en 80.000 luego de 4 años, es decir, con una tasa de ganancia del 25% anual, va a pagar obviamente un mayor impuesto que en el régimen actual. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa persona que debía acceder a un valor más asequible del bien, no va a tener, el demandante no va a tener la oportunidad, para el que es la primera casa, no va a tener la oportunidad de pagarlo, porque los salarios no crecen a razón del 25% anual. ¿Y qué va a haber? Va a haber un incentivo para el vendedor, decir, mejor lo vendo en 62.000 dólares, que no se paga el impuesto, o lo vendo en 65.000, que se paga el mismo impuesto actual, tengo una ganancia, en este caso, del ejemplo, del 14 al 16%, y lo vendo rápido, y después de un par de años ya puedo tener la casa de 80.000. Se me terminó el tiempo, Leonardo Orlando, pero el día de mañana martes tenemos Pulso Político y vamos a tener más tiempo para explicar a profundidad los distintos escenarios de acuerdo a la valorización de las viviendas. Muchas gracias, Leonardo Carlos. Orlando, muchas gracias. Esto fue Pensamiento Crítico. Como siempre, las conclusiones las sacan ustedes. Y si quieren más información, mañana, martes, Pulso Político, vamos a tratar el proyecto de plusvalía, pero con ejemplos prácticos, para que sean ustedes los que puedan entender, comprender y concluir. Un fuerte abrazo.